¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Informe León. Hoy hablaremos del ambicioso proyecto que tiene la Diputación de León para el yacimiento de Lancia después de 3 décadas donde poco se ha hecho para ponerlo en valor, más de algún proyecto de excavación y de estudio. Pero además les invitaremos a pasear por una colección de árboles única en la provincia, el Arboretum de Lugán. Y por último echaremos la vista atrás para seguir las huellas de algunas joyas arquitectónicas del patrimonio leonés, como la fachada de la iglesia de Renueva, que un día perteneció al monasterio de Eslonza. Con estos 3 temas, aquí comienza Informe León. Hace más de 3 décadas que no se realiza ningún acondicionamiento nuevo más allá de los desbroces en el yacimiento romano de Lancia, un estado de abandono que prácticamente impide las visitas para contemplar todo su esplendor. Ahora un ambicioso proyecto de la Diputación de León señalizará, cambiará el vallado y construirá un parking, pero el gran paso en los próximos años es comprar los terrenos privados y excavar en las 25 hectáreas de extensión. Porque lo que está por descubrir bajo tierra en Lancia puede llegar a convertirla en uno de los yacimientos de mayor importancia de todo el país. 7 siglos de ocupación contemplan a este yacimiento arqueológico de Lancia, desde la Edad de Bronce hasta el auge del Imperio Romano en el siglo I. Fue la época de mayor esplendor de la que han llegado hasta nuestros días las huellas de las construcciones públicas, la red de alcantarillado y el urbanismo que sigue la planta reticular. Lancia es uno de los yacimientos más importantes de España y, por supuesto, de la provincia de León. Es un yacimiento que tuvo actividad durante 700 años y se han encontrado restos ya de un asentamiento prerromano, un castro, podemos decir. Sobre él se asentó una ciudad romana clásica. Estamos ahora mismo realizando esta entrevista en una de las principales calzadas de la ciudad, que se puede intuir. Las termas, el mercado o las calzadas, que serían un polo de atracción turística si estuvieran acondicionados para permitir las visitas. Tiene un poder de atracción muy grande, muy grande. ¿Por qué? Bueno, pues sobre todo por las resonancias históricas que tiene y porque tiene una épica este lugar. Este lugar es muy especial. Y la prueba que es muy especial está en que no para de llegar gente, incluso en estas circunstancias, en el estado en el que está. Eso nos hace pensar qué ocurriría si estuviera en buenas condiciones, si estuviera adaptado para su visita. La realidad es que la falta de inversión en los últimos años con los diferentes gobiernos de la Diputación ha hecho que el estado de abandono no permita disfrutar de todo lo excavado en los años 60. Que ha habido mucha gente que inició su carrera de arqueología en Lancia y que todo eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Que es también parte de un poco de la épica, de las diferentes épicas que tiene este lugar, ¿no? De hecho, desde 1985, cuando se colocó este vallado, no ha habido ninguna intervención más allá de los desbroces de cada año para limpiar algo el espacio. Por primera vez desde el año 85, hace 35 años que se colocó el vallado que está a mis espaldas y que ahora pretendemos renovar. Ahora mismo las visitas tan solo de grupo se concertan telefónicamente, pero son muchos los visitantes que llegan hasta aquí que deben conformarse con verlo tras la verja. Viene gente constantemente, se ven coches todos los días. ¿Cómo va a cambiar? Bueno, por lo menos van a llegar y va a estar señalizado. Tanto el yacimiento en el que ahora mismo estamos, que es el yacimiento de la Encrucijada, como el yacimiento de Valdealbura, que está 300 metros alejado de aquí. Entonces, por lo menos van a entender que hay 2 zonas arqueológicas y va a haber una explicación con una recreación en 3D en estos paneles informativos donde se va a poder entender cómo era esto que ahora mismo se ve en ruinas. El nuevo vallado, que estará terminado en un mes, cerrará más el perímetro. Unas semanas en las que se procederá también a colocar nueva señalización y paneles explicativos. Que hubo una batalla pues que incluso hoy en día, según lo que nos cuentan los historiadores romanos, nos llama la atención, ¿no? Además está contado casi de una manera, pues eso, novelesca, ¿no? Por los historiadores, cómo los astures bajan de sus nevadas montañas y aquí tiene lugar una batalla, pero hay una traición, parece que lo tiene todo, ¿no? Hay una traición de los brigecinos, entonces claro, los romanos no se les puede coger por sorpresa y vencen y en vez de destruir toda la ciudad, pues lo que deciden es
mantenerla como para que quede, para que su victoria resalte más, ¿no? Para que sea como, en vez de que haya solamente unas ruinas, pues que la ciudad permanezca. Colocar señalización para que el que venga a visitar el yacimiento, estando como está, pues lo pueda comprender mejor y por lo menos la imagen que se lleve de Lancia sea más positiva de la que se lleva hasta ahora. Se urbanizará además un parking para una veintena de vehículos, un emblemático espacio arqueológico que sus últimos moradores abandonaron en el siglo V. Están perfectamente ya marcados con georradar distintos edificios públicos, como un foro, un mercado, y luego la verdad es que en el resto del territorio pues hay numerosas edificaciones de carácter más humilde. Las excavaciones de los años 60 sacaron a la luz diferentes emplazamientos como la calzada, las termas o el mercado, pero los expertos apuntan a que Lancia ocuparía más de 25 hectáreas. Un proyecto que aborde la excavación arqueológica global del yacimiento y evidentemente se haga por fases, porque excavar Lancia durará años. Entonces la intención de la Diputación es que sea un yacimiento vivo en el que la gente pueda venir a visitar a los investigadores, a los arqueólogos trabajando, más que, digamos, a hacer una cosa estática, no. La intención es que aquí la gente trabaje en campañas sucesivas y la gente, o sea, los turistas, digamos, o la gente interesada pueda acudir aquí a Lancia a ver cómo evolucionan los trabajos. En época prerromana fue un poblado astur que contaba con construcciones en adobe, empalizadas, hornos y donde también se localizaron cerámicas y monedas de la cultura íbera. No, el foro todavía no está descubierto, podemos ver el mercado, podemos ver parte de las termas, el foro no está descubierto y pues las dos calles principales romanas solo hay una excavada parcialmente y la otra pues sabemos perfectamente dónde está y sería muy interesante también sacarla. Fue declarado bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica en 1994 y fue lugar de trabajo de destacados arqueólogos e investigadores. Algunos de los mejores arqueólogos, algunos de los investigadores en arqueología más prestigiosos del país han estado aquí. Es decir, que esto no son, como podemos ver, que son unas cuantas piedras o restos, pero aquí hay mucho más de lo que se ve y nuestro deber es poner en valor todo esto. Así que el ambicioso plan de la Diputación para el yacimiento es adquirir ahora los terrenos en manos de fundaciones y propietarios particulares, algunos todavía con actividad agrícola. La intención de la Diputación es adquirir las tierras donde está el yacimiento. Si no hacemos eso, no se va a poder continuar con la segunda fase. A veces yo digo que está un poco en manos de los propietarios de estas fincas el futuro de Lancia. Está en manos de ellos porque si la gente que es ahora mismo propietaria no llega a un acuerdo con la Diputación para la venta de los terrenos, no se va a poder seguir con el proyecto que tenemos para Lancia. Un asunto que podría dilatarse todavía años porque las excavaciones pueden llegar a descubrir mucho más de lo que conocemos hoy. Hay muchos hándicaps dentro de este tipo de patrimonio que no lo hacen nada fácil, pues su gestión, ¿no? Su aprovechamiento. Pero bueno, hay que recordar que la Diputación pues encabezó y ha venido promoviendo muchas campañas arqueológicas, que es casi la base para que esto llegue un día en el que podamos tener aquí un lugar pues tipo museo, tipo centro de interpretación. Entonces hay algunos grandes propietarios, como por ejemplo la Fundación Carballo, que tiene 9 de esas 25 hectáreas, y luego hay propietarios, pequeños propietarios, algunos todavía en activo en la agricultura y la mayoría pues ya es gente que no vive de la agricultura y que yo creo que van a tener más fácil de algún modo colaborar con el proyecto. En estos primeros pasos se eliminarán los últimos restos de la caseta que existió en el paraje durante décadas, además de una fosa séptica que podría suponer un peligro para la seguridad pública. Los trabajos han sido adjudicados por un coste de 48.400 euros tras la firma con la empresa. La ciudad más importante de los Astures puede ser un importante motor turístico para la provincia. Lancia y Sublancia, lo que está debajo del castro, pues tiene una ocupación pues hasta los siglos XVII y XVIII. Y bueno, gran parte de los restos o de los restos más valiosos los podemos incluso ver en el Museo de León. Una huella de la cultura íbera que sigue esperando bajo tierra a ser descubierta. La gente quiere saber qué pasó aquí, quiere caminar por entre estos restos, quiere saber cómo fue aquella batalla, cómo vivía esta gente, qué era la población que está abajo y de la que tantas cosas aparecieron con la construcción de la autovía León-Valladolid. Es decir, quiere saber muchas cosas. Entonces hay una gran sed de Lancia y tenemos que, pues nuestro deber es saciarla de algún modo, ¿no? Ahora, esta nueva etapa pretende devolver a Lancia todo su esplendor más de 15 siglos después.
Es un paseo por cientos de especies arbóreas de todo el mundo en apenas unas hectáreas y en plena montaña de León. El Arboretum de Lugán es el sueño de un vecino que comenzó hace 3 décadas a plantar secuoyas de California, arces de China o cipreses del Sáhara. Ahora acaba de ser reconocido a nivel internacional. Son más de 1.500 especies que esperan un proyecto para poder ser disfrutadas por el gran público. Hace más de 30 años que José María plantó los primeros ejemplares del mejor arboretum de la provincia de León, que supera ya las 1.500 especies distintas. Siempre me ha encantado, siempre me he fijado en los parques, jardines desde que era niño. Y bueno, un buen día surgió la idea de comprar esta finca porque me gustaba el monte y bueno, pues hacerme una cabañita y tal, y bueno, empecé a decorar los alrededores, luego aquello era simplemente decoración, luego me pasé un poco ya a la botánica y así comenzó todo poquito a poco. Su fascinación por el mundo de la botánica le llevó a iniciarse en un proyecto en tiempos cuando no era tan fácil conseguir especies como un cedro del Atlas, un abeto del Cáucaso, un jabonero chino o una araucaria de Chile. Plantas que son importantes bien porque están en peligro crítico de extinción o bien porque incluso han desaparecido del salvaje, es decir, no hay ningún sitio en la naturaleza donde exista. 10 hectáreas de terreno que se adentran en el bosque a medio camino entre Lugán y Candanedo de Boñar. Vas contactando con gente que también está metida en este mundillo, ya te pasas a Holanda, empiezas ya a traer plantas de Holanda, luego plantas de Francia, Inglaterra, Alemania, Hungría, Irlanda, y luego hay especies que es imposible conseguirlas en planta y bueno, pues recurres a las semillas que pueden venir de Australia, de Nueva Zelanda, de Tasmania o de los Estados Unidos. Allí pueden llegar de todos los sitios. Una labor que no hace solo, porque los cuidados de algunas especies de difícil adaptación al frío clima leonés de esta zona de la provincia requieren mucha atención. Esas secuoyas ahora son plantitas así y hay que darles el pequeño empujón. Algunas plantitas que no han llegado todavía a un nivel bastante fuerte que cojan agua, les echamos un poquitito de abono y unas tierras especiales, que la tierra también lleva sus sustratos. La humedad del río Porma de esta zona ayuda a algunas especies, pero es perjudicial para otras. Y sin duda son las heladas el gran enemigo para la conservación de algunos árboles propios, por ejemplo, del desierto del Sáhara o de California. Un crudo invierno muy severo que puede matar especies que considerabas que ya las tenías consolidadas. Y luego hay heladas tardías que hacen mucho daño, o sea, matan plantas ya criadas prácticamente de Canadá o de Siberia, porque esas especies allí no les pasa lo que aquí, porque allí cuando llega el verano, es un verano tan largo, las noches son tan cortas que no da tiempo a que baje la temperatura. Sombras y texturas que no vemos de forma habitual y menos aún en un mismo espacio. Podas, riegos y cuidados para seguir aumentando una colección que cuenta incluso con especies en peligro de desaparición en el mundo. La metasecuoya, por ejemplo, se consideraba también un fósil hasta que bueno, apareció un ejemplar en un monasterio chino y a partir de ahí pues pasa a la jardinería y están las colecciones botánicas de los grandes jardines botánicos. El proyecto, que comenzó en 1986, acaba de recibir un reconocimiento internacional del programa de acreditación Arvent Arboretum, con sede en Illinois, Estados Unidos. ARBNet, que es una asociación que se dedica a eso, es donde están registradas las grandes colecciones, los jardines botánicos y arboretos del mundo. Incluye a Lugán en el primer nivel de acreditación de los 4 existentes, tras valorar el desarrollo, la capacidad y el profesionalismo. Sin embargo, el gran paso en esa escala sería el acceso de los visitantes. Una frase que tuve nada más conocerle, me dice: vais por el monte y solo veis leña. Me impactó. Y digo, jolín, ¿por qué me dices eso? Y nos trajo a mí y a mi pareja, nos trajo aquí
y yo nunca me había fijado en los árboles hasta que llegué aquí. Este paraje es poco conocido para el gran público. Apenas algunos vecinos y visitas ocasionales se acercan a conocer con detalle la procedencia o la fecha en la que fueron plantados, que se acreditan en pequeños cartelitos en los árboles. La historia de cada planta, no solo es esto es de China, no. La historia que esa planta conlleva, o sea, estamos en ello, digamos, hacerles un historial de cada planta, el por qué llegó aquí, cómo llegó aquí y cuándo ha sido plantada. Un camino en el que el impulsor de este lugar echa en falta los reconocimientos y los apoyos de las administraciones de León. No vendría mal un apoyo por parte de las administraciones. Me he querido dirigir o me he dirigido a la Diputación y al final te pasan con el jardinero que no sabe podar un rosal. José María ha compaginado su pasión por los árboles con su trabajo de funcionario y no duda en reconocer que estaría dispuesto a ceder el lugar para que fuera visitable. Que esto pues, estuviera a disposición de la gente que lo valora, gente que estudia biológicas, ingenieros forestales, agrícolas, etcétera, o cualquier tipo de público. En España hay grandes referencias como el Jardín Botánico de Iturrarán en Guipúzcoa. Puedan tener una breve explicación en un tríptico o bien códigos QR que queremos poner para los árboles, para que los móviles hoy en día, como son nuestras armas de trabajo, pues nos ayuden. Por eso su sueño es que Lugán sirviera de estudio para ingenieros forestales, agrícolas y de visita más que agradable para todo el público capaz de apreciar 30 años de trabajo para la conservación de la naturaleza. El traslado de edificios históricos se convirtió en una práctica habitual en la provincia durante la posguerra. Elementos artísticos, fachadas o palacios enteros que se trasladaron piedra a piedra. Casos como el del monasterio de Eslonza, que propició la construcción de la iglesia de Renueva, o el palacio de Renedo de Valdetueja, reconvertido en el Hospital de Regla, enfrenta a los expertos en arte y a la iglesia. Hoy miramos al pasado para conocer los porqués de aquel traslado de nuestro rico patrimonio arquitectónico. Era tan grandioso que llegaron a llamarlo el Escorial leonés. Sin embargo, el monasterio de Eslonza quedó en ruinas tras la guerra. Estamos delante de la iglesia de Renueva, que en realidad lo que estamos viendo es la fachada del antiguo monasterio de Eslonza. Monasterio de Eslonza que después de la desamortización pues quedó en desuso y poco a poco pues fue quedando en ruina. Entonces, hacia el año 1944-45, el obispo Almarcha decidió que podía trasladarse esa parte del edificio del monasterio de Eslonza para hacer una nueva parroquia en este barrio de Renueva. Y así se hizo el traslado de la fachada principal que estamos viendo y de otras fachadas que están en el lateral, que pertenecían a otras partes del monasterio. Un monasterio benedictino fundado por el rey García I en el año 912, destruido durante la invasión de Almanzor y que fue levantado gracias a la infanta doña Urraca de nuevo. Pero su historia cambia en 1835 con la desamortización de Mendizábal, aunque llegó a ser declarado monumento histórico en 1931. Todo aquello que la desamortización de Mendizábal lo quitó, ¿qué ha ocurrido? Pues ha venido todo al suelo. Y en muchos sitios los mismos vecinos pues han cogido piedras para hacer sus casas, para no sé qué. Seguramente yo estoy convencido de que si esto no se trae aquí, en este momento no había piedra sobre piedra, estaría ya en el suelo. Si aquí está mal, en el sentido de que está deteriorada, allí estaría ya, pienso, en el suelo. Para mí fue un acierto. Lo propició el obispo Almarcha, que estaba interesado en modificar y embellecer las parroquias, decía él, las parroquias de la ciudad de León. Entonces pensó que se podían trasladar a algunos de estos edificios para ponerlos en las parroquias, en las nuevas como esta que estamos viendo, o en otras similares, ¿no? En ruinas, en 1946 la iglesia lo compró por 100.000 pesetas para convertirlo en esto, la impresionante iglesia de Renueva, recientemente restaurada.
Un traslado polémico para los expertos en historia del arte. El movimiento, piedra a piedra, daña la obra y por el camino se perdieron imágenes como las de las hornacinas. Sin embargo, el clero defiende lo que para ellos fue salvarlo de una completa desaparición. Llegó incluso a estudiarse convertirlo en un manicomio, pero la idea no fue aceptada por la Diputación. La intervención del obispo Almarcha, como en otros muchos casos, fue determinante. Serviría para levantar la nueva iglesia del barrio capitalino de Renueva, cuyo templo en aquellos años era de poco valor para el obispado y fue derruida. Las portadas renacentistas atribuidas a Juan de Badajoz se reubicaron en la fachada principal y en los laterales del templo. La reforma a la fachada, lo que es la fachada, está intacta, porque yo he visto fotografías del monasterio de Eslonza y es exactamente lo mismo. Faltan las imágenes, que no sé dónde estarán, pero es exactamente lo mismo. Y la torre que se amplió. No había torre allí. Las torres sí que se hicieron posteriores. Son de la época ya. Sillares, molduras, nervios, claves y ménsulas ataviaron el templo, que ha sufrido una profunda reforma en la techumbre durante el último año, pagado con los donativos de los feligreses. Está en altura porque esto era un monte y hubo que desmontar y después hacer la escalinata para poder subir. En aquel momento la gente, se conoce que era más joven, no vivían tantos años y podían venir, pero esto es un inconveniente ahora para esta iglesia, ¿no? Y no toca. Desde lo alto de una de las torres de la iglesia de Renueva, que fueron añadidas también, observamos la ciudad de León, donde los ejemplos de polémicos traslados como este son numerosos. Vayamos ahora a otro lugar. La que conocemos hoy como Puerta de la Reina en la Audiencia Provincial perteneció a la antigua fábrica de lienzos de la ciudad. En León tenemos tantos ejemplos de estos traslados porque el obispo Almarcha puso mucho interés en traer estos edificios a la ciudad de León. Y además esto coincidió en un momento que es el final de la guerra, porque estamos en la posguerra. Pensemos que esto se hace muy pocos años después de terminar la guerra civil, y es un momento también en el cual hay un interés por una arquitectura de carácter historicista. Entonces es retomar esa arquitectura que había sido de la España gloriosa, y sin embargo pues no se apoyó los nuevos edificios, la arquitectura funcional, la arquitectura que estaba triunfando en otros lugares de Europa. En 1751 una real orden asignaba 1000 doblones mensuales para el funcionamiento de la fábrica, que apenas unas décadas después, en 1769, cesaba la actividad. Madrid y Segovia centralizarían los talleres de telas y estameñas y se privó a los ricos linares leoneses de ser materia prima de paños para su comercialización. No hay ninguna razón porque pudo haberse mantenido perfectamente donde estaba, en la calle de la Reina, donde está ahora el Instituto Leones de Cultura, y hubiera sido pues también parte de ese edificio. No sabemos por qué, pero ahí yo creo que un poco con ese sentido de hacer monumentalidad en los nuevos edificios oficiales, lo que llevó a trasladar esta fachada de hilados. Así que fue reconvertida en talleres para expósitos y hospiciados, el hospicio construido en los terrenos del campo de San Francisco. Miles de niños cruzaron huérfanos esta Puerta de la Reina. Su ubicación original, en el que conocemos ahora como edificio Fierro, era en la calle Puerta de la Reina, justo antes de ser trasladado a la Audiencia Provincial. Está colocada de mala manera ahí en un entrante del edificio que transforma por completo la idea de la fachada, donde hay una gran peineta con un escudo, con las representaciones del comercio, de las bellas artes, del trabajo, de la constancia, todo eso que iba en relación con la fábrica de hilados que había propiciado el rey Fernando VI. Lo mismo ocurrió con la Casa de los Quirós. Fue llevada e insertados algunos de sus elementos al edificio de ampliación de San Isidoro en 1962. Trasladar la fachada para hacer el edificio como dije, de la Escuela de Arte Sacro que quería realizar en San Isidoro. Y hoy el edificio pues está metido ahí en uno de esos patios que están a la entrada de San Isidoro por la plaza de Santo Martino. Con una mirada atenta se distinguen bien la parte antigua, ventanas y balcones de lo nuevo. Desde luego que el sitio no es muy bueno para ese edificio, indudablemente. Ha quedado totalmente y es desconocido, prácticamente nadie sabe de ese edificio. Los sillares de piedras de Boñar de la mansión nobiliaria de los Quirós en la calle Pablo Flórez fueron desmontados e insertados en el nuevo edificio, que actualmente forma parte de la hospedería Casa de Espiritualidad.
En todo este tiempo ha sido escuela de arte sacro, escuela taller, escuela de derecho y lo último, albergó el Instituto Bíblico y Oriental. Prácticas que en muchos casos llegaron a saltarse la legalidad o la obligación de conservar el patrimonio, en otros a punto estuvieron. Al Marcha quiso mover incluso San Miguel de Escalada. Estaba pensado para colocarlo a las afueras de León en el antiguo cementerio, ¿no? Y ponerle un jardín delante, etcétera. Si hoy en día dijéramos que se iba a trasladar San Miguel de Escalada, pondríamos el grito en el cielo. Si además dijéramos, y encima le vamos a poner unas torres para que parezca más bonito y que parezca más grande, pues nos parecería una tragedia, ¿no? Pues esto es lo que se hizo en aquel momento. También la fachada del Hospital de Regla se ennobleció con los restos del Palacio de los Prado, un inmueble adquirido por el millonario Pablo Díez en 1954, que quería llevárselo a la Virgen para levantar el nuevo santuario. Una mano de obra muy barata y por lo tanto era más fácil de hacer el trabajo. Era un trabajo pues muy artesanal porque había que desmontar piedra a piedra, había luego que numerar las piedras para saber dónde estaban colocadas, etcétera, etcétera. Pero todo eso se hacía gracias a esa abundancia de mano de obra y que además resultaba barata. Pero el destino del palacio se cruzó con los planes del obispo leonés y del cabildo para construir un hospital para sacerdotes de la diócesis y otros fines benéficos. Porque el obispo Almarcha quería hacer una obra hospitalaria para los sacerdotes, como hospital, pero también como residencia, ¿no? Entonces, pues quiso hacer un edificio y para eso Juan Torbado Franco, que es el que hizo la mayoría de estos traslados, pues es el que diseñó el edificio de la obra hospitalaria. Fue una operación de trueque entre la Iglesia, el Estado y la Diputación Provincial. Almarcha cedió los derechos de la Iglesia sobre San Marcos al Instituto Nacional de Industria para un parador y la Diputación donó al Obispado el Palacio de los Prado. Hubo que adaptarlo a ese proyecto de hospital que había, entonces se transformó también la fachada, se cambiaron los cánones en ciertas columnas, en ciertos arquitraves, entonces hay otra modificación también del antiguo palacio. Y luego, pues ahora vemos que tiene unos salientes que no existían, bueno, es completamente distinto a lo que fue diseñado. El obispo encontró rápida reubicación para sus restos, ennoblecer la fachada del Hospital de Nuestra Señora de Regla. Ni un pequeño cartel da pistas ahora a los visitantes, pacientes y ciudadanía sobre el origen de esta fachada. Y que hubiera una placa delante de los edificios que lo explicara y que la gente supiera que esos realmente no son de ahí, que se han trasladado, que son unos edificios completamente nuevos. Y de esta manera además pues también trataríamos de evitar el que quedase fijo estos falsos históricos. Expolio, salvación, la realidad y la ubicación actual de este patrimonio manda, pero hay quien echa en falta referencias directas a lo que se hizo. Los feligreses de aquí sí saben de dónde ha venido y saben cuándo se comenzó, incluso todavía vive gente que empezó a venir a esta iglesia y a lo mejor se bautizó en la anterior. Historiadores que reclaman información de cara a los leoneses o a los turistas sobre lo que tienen delante. Porque aquel que pasea por la ciudad antigua de León y de repente ve la obra hospitalaria dice ¡ay, qué palacio existía aquí! No, ahí no existía ningún palacio. Eso es un falso histórico. Si hubiera un cartel, si hubiera una explicación, pues sería mucho más interesante. Por lo menos aquello que se hizo mal, que de alguna manera pues se pudiera subsanar. Una fórmula muy sencilla para no borrar el recuerdo de aquel abandono. Con este reportaje despedimos hoy este programa Informe León, pero ya saben que volvemos, tenemos una cita de nuevo dentro de 7 días. Hasta entonces, sean felices. Adiós.